Continuamos ahora con nuestro tercer examen parcial. ¿Sí? Entonces tú tienes que revisar las soluciones, ¿ya? Para que puedas practicar. Vamos con la pregunta uno. En la figura O es el centro de la circunferencia. Me dice que QR, ¿ya? QR es 4, RS es 3, ¿ya? Además, el radio de la circunferencia mide 6, entonces me doy cuenta de que OP es 6 porque también es un radio. Me pide calcular el valor de PQ, entonces como no conocemos le pongo X. Entonces antes de aplicar el teorema de las secantes, ¿ya? Se sobreentiende que acá también tengo que prolongar. Y esa línea que acabo de hacer también mide 6. Ahora recién apliquemos el teorema de las secantes, ¿no? ¿Qué dice el teorema de las secantes? Fácil, todo por lo de afuera es igual a todo por lo de afuera. Entonces vamos a ver. En la primera, ¿cuánto vale todo? 12 más x. Ponemos 12 más x. Ya está. Por lo de afuera, por x, dice que debe ser igual también a todo. Todo mide 7. ¿Ya? Por lo de afuera, hasta lo de afuera, que es 4. Listo. Ahora sí, multipliquemos 12 por x, 12x, más x por x, x al cuadrado, 7 por 4, 28. Entonces vamos a armar nuestra ecuación de segundo grado, ¿no? Que x al cuadrado, ¿ya? Más 12x menos 28, eso debe ser 0. Seguimos entonces, ¿no? Bueno, recordando de que en una ecuación de segundo grado todo es igual a 0. Ahora descomponemos este factor cuadrático y acá no hay otra que 14 y 2, ¿no? Es más, me doy cuenta que acá debe ser más y acá debe ser menos. Comprobemos. Más por menos, menos 14 por 2, 28. ¿Ya? Ahora vamos a comprobar con el término lineal. Menos 2 por x, acá está, menos 2 por x, ponemos que es menos 2x. Ahora acá, ¿sí? Vamos a comprobar x por más 14. Ya sabemos que es más 14x. Entonces esto restamos y me queda más 12x. Y comprobamos, ¿no? Comprobamos de que acá me queda más 12x y acá también me tiene que dar menos 2x. Ahora sí, nuestros factores. El primer factor, x más 14 debe ser 0, de donde x sale menos 14. Bueno, y nos damos cuenta que como x es una distancia, esa no sería la respuesta. El segundo factor, acá está, x menos 2 es 0, de donde x debe ser 2. Y esa sí es la respuesta de nuestro problema número 1. Continuamos con el problema 2. En el gráfico AF es 2 raíz de 5. Acá le ponemos 2 raíz de 5. Me dice calcular el valor de FB, como siempre le ponemos X, ¿no? Entonces acá si te has dado cuenta debo aplicar el teorema de la tangente dos veces. Claro que como no conozco acá a FI, le voy a poner A. Y como no conozco a IM, le voy a poner el valor de B. ¿Ya? Entonces primero vamos a aplicar el teorema de la tangente en esta circunferencia, ¿ya? En esta que le hemos puesto con líneas discontinuas de color azul. ¿Y qué dice el teorema de la tangente? Que 2 raíz de 5, pero al cuadrado, o sea, lo de afuera al cuadrado, es igual a todo, ¿ya? Es igual a todo, ¿ya? Que debe ser todo a más b, ¿ya? Es igual a más b por lo de afuera, acá está lo de afuera, que debe ser a. Listo. Bueno, y ahí nomás lo dejamos. Ahora nos vamos a trasladar a la circunferencia más pequeña, ¿no? A esta de acá, ¿no? Y también vamos a aplicar el teorema de la tangente. ¿Y qué dice? Que x al cuadrado, o sea, lo de afuera, es igual a todo, que también debería ser a más b, ahí está, por lo de afuera, que también sería a. Listo, o sea, x al cuadrado es, pero recuerda que a más b por a es 2 raíz de 5 al cuadrado, ¿no? A más b por a, 2 raíz, reemplazamos entonces, ¿no? En vez de esta parte ponemos 2 raíz de 5 también al cuadrado. Este cuadrado pasaría como raíz y me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría lo siguiente. Acá está, raíz de 2 raíz de 5, ¿ya? Pero al cuadrado, ¿no?
Entonces x debe ser, acá simplificamos y me queda 2 raíz de 5. Esta debería ser la respuesta de nuestro segundo problema. Seguimos con el problema 3. En el gráfico, los puntos B y D son puntos de tangencia. Luego me dan datos, ¿no? De que AB vale 6, de que AE vale 4, de que CF vale 2 y me piden calcular el valor de CD, que ya sabéis que le pongo X, ¿no? Y como no conozco AF, le ponemos A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ya te has dado cuenta que voy a aplicar el teorema de la tangente en esta primera parte. ¿Y qué dice ese teorema? Que 6 al cuadrado debe ser igual a ¿qué? A todo, que es 4 más A, y todo por lo de afuera, que es 4, ¿no? Y todo por 4, entonces. ¿Listo? Entonces acá tengo 36 es igual a 4 más A por 4. Este 4 pasa a dividir y me queda 9, que es 4 más A. Bueno, tú ya sabes que el 4 pasa a restar y ya me queda 5. ¿Ya? Y por último, también debo aplicar el teorema de la tangente, pero ahora en esta parte, ¿no? ¿Y qué dice ese teorema de la tangente? Esto al cuadrado, o sea, x al cuadrado es igual a ¿qué? Vamos a ver, a todo, que es 7, ¿no? Entonces ponemos 7 por lo de afuera, que es 2, ¿no? Por lo de afuera, que es 2. Ya está. Entonces, acá me queda que x al cuadrado es 14, o x vale simplemente raíz de 14. Y esa debe ser la respuesta de nuestro problema número 3. Seguimos. En el gráfico calcular el valor de ED, ¿no? Entonces, como no conozco a ED, le pongo X. Si AB es 8, BC es 6 y CD es 2, ¿no? Acá le vamos a poner el punto F y el punto H. Igual, ¿no? Como no conocemos CH, le pongo A. Como no conozco FC, le pongo B, ¿no? Entonces, igual, parecido al problema, al problema número 2, me parece. Primero voy a utilizar, en este caso, el teorema de las cuerdas, ¿no? En esa circunferencia que acabo de marcar de color azul. ¿Y cómo sería? Vamos a ver. Eh, Esta parte, que es 14 por 2, ¿no? 14 por 2, ponemos entonces, debe ser igual a ¿qué? A por B. Entonces colocamos a por B. De donde A por B me queda 28. Listo. Luego me voy a la circunferencia más pequeña. Esta que estoy marcando de color rojo, ¿no? Igual voy a aplicar el teorema de las cuerdas. Vamos a ver qué dice entonces, ¿no? ¿Qué dice? Que 6 por 2 más x. ¿Ya? Vamos a colocar entonces 6 por 2 más x debe ser igual a ¿qué? Otra vez a A por B. Ya está, a A por B, ¿no? Entonces acá tengo 6 por 2 más x, pero recordando, ¿ya? De que A por B vale 28. Entonces reemplazamos, ¿no? 28. Acá puedo sacar mitad 3 y me queda 3 por 2 más x. Y acá mitad 14, ¿cierto? Entonces acá me queda 3 por 2, 6, más 3x es igual a 14. Entonces 3x me queda que es igual a 8 y x debe ser 8 tercios, ¿no? Y esa debe ser la respuesta entonces para nuestro valor de x. Seguimos con la pregunta número 5, ¿no? En una circunferencia se traza la cuerda PQ. Ya, entonces primero vamos a dibujar nuestra circunferencia, ¿no? Ahí está. Listo. Y vamos a trazar la cuerda PQ por acá. Ahí está nuestra cuerda PQ, ¿no? Que corta en dos partes iguales a la medida de una cuerda AB. Ya, entonces más o menos para que cumpla el problema, acá pondré la cuerda AB. Ahí está la cuerda AB, que dice que corta en dos partes iguales, ¿no? Dice que si en PQ se forma dos segmentos que miden 9 y 16. O sea, bueno, acá no me dice nada, pero le pongo el punto C, ¿no? El punto de corte de ambas cuerdas. En PQ se forman dos segmentos que miden 9 y 6. Entonces a PC le pongo 9 y a CQ le pongo 16. Calcular el valor de AB. Ojo, me piden calcular el valor de A hasta B. Bueno, como no conozco cada partecita, le pongo X y X, ¿no?
Ahora sí, apliquemos entonces el teorema de las cuerdas. ¿Qué dice? Que 9 por 16 es igual a x por x. Vamos a ver, notar esto. 9 por 16 es igual a x por x, ¿no? Entonces 9 por 16 es x al cuadrado. X entonces vale raíz de 9 por 16. Todos sabemos que raíz de 9 es 3 y raíz de 16 4, de donde x debe ser 12, ¿ya? Pero recuerda que no es la respuesta, porque si tú observas, a mí me piden AB y AB es 2x. Ya, entonces AB es igual a 2x. Entonces AB debe ser 2 por 12, de donde AB debe ser 24. Y esa es la respuesta entonces, ¿no? Seguimos con el problema 6. De la figura mostrada ya del valor de x. Entonces acá nos damos cuenta de que este problema se trata de la aplicación del teorema de Pitot, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un cuadrilátero circunscrito en una circunferencia. Entonces acá recordando que el teorema de Pitot dice que la suma de los lados opuestos son iguales, ¿no? Entonces mi ecuación sería 2x más 1 más 13x más 2 debe ser igual a estos lados opuestos, ¿no? ¿Listo? O sea, a x más 2 más 5x menos 1. Trabajamos en este primer lado, que me queda 2x más 3x, 5x, y 1 más 2 es 3, ¿no? En el segundo lado, x más 5x es 6x, y 2 menos 1 es 1, ¿no? El 6x se queda, el 5x pasa a restar, acá me queda 3 y el más 1 pasa con menos 1 y me queda que 2 es igual a x. Entonces, por lo tanto, la respuesta de este problema es que x vale 2. Seguimos con el problema número 7. En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 y 8 metros. Halla la longitud del radio de la circunferencia inscrita y del circunradio de dicho triángulo. Realizar un gráfico. Entonces, cuando tenemos que calcular el inradio, ¿ya? O el radio de la circunferencia inscrita y del circunradio, se recomienda hacer este gráfico, ¿no? Acá una circunferencia, donde acá voy a trazar el diámetro. ¿Y por qué trazo el diámetro? Porque si nosotros nos acordamos, si que nosotros deseamos dibujar un triángulo rectángulo inscrito en esa circunferencia, un triángulo rectángulo, claro, nos acordamos de que este ángulo mide 90 grados. ¿Por qué? Porque si esta línea es el diámetro, este arco vale 180 grados. Y si este arco vale 180 grados, este ángulo inscrito tiene que ser la mitad, 90 grados, ¿ya? Ahora vamos a dibujar la circunferencia, pero que esté inscrita, ¿ya? La circunferencia que esté inscrita en ese triángulo rectángulo, entonces. Vamos a ver. Y nos queda así, ¿ya? Ahí está entonces nuestra circunferencia inscrita. Ya. Ahora, para ubicarnos, que dice que los catetos miden 6 y 8. 6 y 8, ¿no? Entonces, acá observamos que esta es la hipotenusa, que como no conozco, le pongo A, ¿ya? Y bueno, y acá tenemos el centro de esta circunferencia inscrita, y me piden el radio de esa circunferencia. Como no conozco, le pongo R minúscula, ¿no? Ahora, si tú observas la figura de acá hasta acá, es un radio, pero se denomina el circunradio. ¿Por qué? Porque es el radio de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo rectángulo. Entonces lo representamos con la letra R mayúscula, ¿no? Ahora observas, ¿no? La hipotenusa equivale a 2 veces el circunradio. Entonces, para calcular el valor de A, que es la hipotenusa, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, si tú te acuerdas de triángulos rectángulos notables, te acordarás que esa hipotenusa A mide 10, ¿no? Bueno, pero digamos que no nos acordamos. A cuadrado es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. A cuadrado es 36 más 64. A cuadrado vale 100, de donde A debe ser 10, ¿no? ¿Y qué significa que A es 10? Que el circunradio debe medir 5. ¿Por qué? Porque si tú observas A es 2 veces el circunradio, ¿no? O sea, A es 10, es 2R. Entonces el circunradio R mayor debe ser 5, ¿ya? Pero también me piden el inradio, ¿no? O sea, este radio pequeñito, o el radio de la circunferencia inscrita a dicho triángulo rectángulo. Para esto utilizamos el teorema de Poncelet.
¿Y qué dice el teorema de Poncelet? Que la suma de los catetos 6 más 8 es igual, 6 más 8 es igual a la hipotenusa que mide 10 más el doble del inradio, ¿no? 6 más 8 es igual a la hipotenusa que es 10 más el doble del inradio. Acá tenemos que es 14, es 10 más 2r, hacemos una línea por acá, el 10 pasa a restar y me queda que 4 es igual a 2r, de donde r nos queda 2, ¿no? Entonces la respuesta sería el radio de la circunferencia inscrita sería 2 y el circunradio de dicho triángulo sería 5. Esa es la respuesta. Seguimos entonces con la pregunta número 8. En la figura AB es 9, ¿ya? BC es 4, acá ponemos 4, CD vale 6, me piden hallar AD. Entonces en este caso de frente tenemos que aplicar el teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿ya?, que el cuadrilátero está inscrito a dicha circunferencia. Entonces, ¿qué dice el teorema de Steiner? Que la diferencia de los lados opuestos, en este caso 9 menos 6, es igual a x menos 4, ¿no? A la diferencia de los otros dos lados opuestos. Planteamos nuestra ecuación. 9 menos 6 es igual a x menos 4. Acá me queda 3, es x menos 4, el menos 4 pasa a sumar y me queda que x debe ser 7. Seguimos con el problema 9. En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos es 24. Nos piden determinar la suma del circunradio con el inradio. Entonces, recordando que si me piden el circunradio con el inradio, hago esta figura, ubico el diámetro, ¿sí? Ahora vamos a inscribir un triángulo, que en este caso ya se explicó, que debe ser un triángulo rectángulo. Ahí está, ¿ya? Acá está el ángulo recto. Y acá vamos a inscribir una circunferencia, entonces, ¿ya? Ahí está nuestra circunferencia inscrita, ¿no? Recordando de que esta figura, esta línea viene a ser el inradio y de que de este punto O al punto A viene a ser el circunradio, ¿no? Acá le pongo B, entonces de O a B también viene a ser el circunradio, ¿ya? Y me dice que la suma de los catetos es 24. Como no conozco, le pongo A y B. Planteamos nuestra primera ecuación por el dato, que A más B es 24. Entonces, recuerda que me piden la suma del inradio con el circunradio, es decir, R minúscula más R mayúscula. Entonces acá de frente aplicamos el teorema de Poncelet, que dice que la suma de los catetos A más B es igual a la longitud de la hipotenusa, que es 2R, más el doble del inradio, ¿no? Más 2R minúscula. Entonces recordando de que A más B es 24 y este es 2R mayor más 2R menor, ¿no? Entonces sacamos mitad a todo, me queda que 12 es igual a R mayor más R menor. Entonces acá me queda que la suma del circunradio con el inradio es 12. Para terminar este examen vamos a hacer la pregunta 10. En la figura mostrada ABCD es un rectángulo. Entonces, ¿qué significa? De que cada angulito debe medir 90 grados. Ahí está. Y también me indica de que AB debe ser igual que CD. Y BC la misma medida que AD. Pero antes, como no conocemos este puntito de acá, le vamos a poner la letra E. Ya. Ahora, vamos a ver si me piden AB. Entonces, si me piden AB, a AB le ponemos X. Y como es un rectángulo, CD también es X. Ahora, como no conozco BE, le pongo A. Como no conozco SE, le pongo B. Por lo tanto, AD debe ser A más B, ¿no? Porque es un rectángulo. Los lados opuestos tienen la misma medida. Ahora, tampoco conozco el valor de AE. Entonces, como no conocemos a AE, le ponemos que mida C. Tampoco conocemos ED. Como no conozco ED, le voy a poner que mida D. Listo. Y si te has dado cuenta, acá tengo 3 triángulos rectángulos, cada uno con su circunferencia inscrita. Por lo tanto, tendré que aplicar el teorema de Poncelet 3 veces, ¿no? Hasta llegar al valor de X. Primero, vamos a trabajar en el triángulo pequeño. Acá vamos a aplicar el teorema de Poncelet, que dice suma de catetos, o sea, A más X, debe ser igual a la hipotenusa que mida C más el doble de 3, ¿no? Del inradio, que en este caso sería 6. Vamos al triángulo del medio, al AED.
¿no? Que el teorema de Poncelet dice de que la suma de los catetos C más D debe ser igual a la hipotenusa, que es A más B más el doble del inradio, que en este caso es el doble de 5, o sea 10. Y para terminar, vamos a trabajar con el teorema de Poncelet en este triángulo rectángulo CDE, ¿no? Que nos indican como siempre que la suma de los catetos B más X debe ser igual a la hipotenusa que mida D más el doble del inradio, o sea, el doble de 4, y eso es 8. Ahora vamos a sumar estas tres ecuaciones, ¿no? Acá le pongo A más B más C más D, A más B más C más D más 2X, ahí está, debe ser igual a A más B más C más D, A más B más C más D más, ahora hay que sumar 6 más 8, 14 y más 10, 24. Entonces simplificamos esta A, esta B, esta C y esta D. Y me queda que 2X debe ser 24, por lo que X debe ser 12, ¿no? Ahí está.